continuación vamos a hablar sobre la Edad Antigua, la contabilidad en la Edad Antigua. Se utilizaban tablillas de barro y arcilla en la cual se registraban los ingresos y egresos. Se generaron las primeras impresiones de organización bancaria y recibían depósitos y ofrendas, que a su vez eran prestados con intereses y otras personas. Fueron creadas leyes en Grecia que imponían a los comerciantes las obligaciones de anotar las operaciones realizadas. De ahí partieron los primeros libros contables. Los faraones crearon funcionarios denominados escribas, encargados de inspeccionar el registro de operaciones y la recaudación de tributos, los cuales anotaban las entradas y los gastos del soberano debidamente ordenados. En el Código Hammurabi contenía normas civiles y de comercio en sus numerosas estelas talladas colocaban en lugares estratégicos de Babilonia. Encontraron unas tablillas con certeza que se sabe que durante la República, como el Imperio, la contabilidad fue llevada por plebeyos. Todos los ítems anteriores nos trajeron al descubrimiento de la partida doble. En Mesopotamia, en los años 1700 a.C., fue proclamado el Código Hammurabi. Contenía a la vez leyes penales, normas civiles y comerciales. Además, regulaba los contratos de préstamos, ventas, arrendamientos y depósitos, entre otras figuras propias del derecho civil y mercantil. Y entre sus disposiciones habían algunas directamente relacionadas en la manera en que los comerciantes llevaban sus registros. Se conocen y conservan miles de tablillas de cerámica donde los sumerios, Sumeria, en el lugar de Sumeria, llevaban las cuentas, lo que nos permite conocer el primer testimonio contable y que ya en épocas antiguas existían sociedades comerciales, en las que los aportes de capital y reparto de beneficios estaban cuidadosamente estipulados por escrito. La propia organización de los templos, por su adecuado funcionamiento, exigía el registro de sus actividades económicas. Llegaron a haber verdaderas instituciones bancarias, realizaban préstamos. Esto trajo que los obispos y los comerciantes trajeran la aritmética a colación. En Babilonia y su auge a comienzos del segundo milenio antes de Cristo, el Código Hammurabi trajo consigo el progreso de las anotaciones contables, estableciendo un orden en los elementos de estas. Título de cuentas, nombre del interesado, cantidades total general. La costumbre de insertar la plancha cerámica en una varilla siguiendo un orden cronológico creó verdaderos libros de contabilidad. Estos fueron, como lo muestra la imagen, fueron los primeros libros de contabilidad que existen. Egipto, una sociedad rígidamente centralizada. El instrumento material utilizado habitualmente por los egipcios para realizar la escritura era el papiro, papel que se deriva de la planta llamada papiro. Las anotaciones de tipo contable, por su carácter repetitivo, llegaron a conformar un tipo de escritura errática, que ha resultado muy difícil de descifrar para los estudios. La tabla más representativa de los egipcios era el hierratic. Grecia, gran cuna de la contabilidad. La contabilidad fue una herramienta necesaria que apareció en muchos de los templos de adoración griegos. Esta aparición corresponde a varios siglos después de las civilizaciones como Mesopotamia o Egipto. Su aparición se basaba en la anotación escrupulosa de los bienes o dotaciones realizadas por los fieles, los préstamos realizados entre particulares o por parte del Estado griego. La principal importancia de los griegos dieron a la actividad contable se manifiesta en el sistema jurídico conocido como leyes de Solón, las que incluían los aspectos relacionados con las funciones administrativas, así como sus contables. Las actividades contables estableció una herramienta de control para la recaudación de tributos y la distribución de servicios públicos. Los principales donde ejercían sus funciones los contadores fueron el Comité de Fiscalización, en donde se encargaban de la administración de Hacienda del Estado y de intereses públicos. El segundo es el Comité de Boule, en donde se comprobaban los impuestos de las confiscaciones, gastos de las construcciones públicas de índole marítimo. Los banqueros llevaban un papel muy importante en la contabilidad. Llevaban una contabilidad de sus clientes, la cual debía mostrar cuando se les demandara. Su habilidad y sus conocimientos técnicos hicieron que sus frecuencias se les empleara para examinar las cuentas de la ciudad.
Uno de los aspectos más importantes de esta época y en la contabilidad en esta época en la antigua Mesopotamia crearon los primeros tablillas. Hace más de 5.000 años contienen solo números y cuentas. Se crean con la necesidad de dejar constancia de sus cuentas. Esa es una de las principales consecuencias de esta época en la contabilidad. Después de establecer la cuenta, se crea la necesidad de ejercer un control contable, porque era necesario verificar la veracidad de la información. De allí nacen los famosos estados financieros. La tercera y última, usaron la aritmética para calcular la repartición de tributos y regular su cobro. Estos los utilizaban los monjes y los banqueros para calcular la repartición de los tributos. El trabajo anterior fue presentado y realizado por las siguientes personas: Julie, Kimberly, Juliana, Sandra, Jennifer y Julián Contreras.